buenos días, que Dios te bendiga. Quiero invitarte al Evangelio de Marcos capítulo 15, versículos 6 al 20. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con su compañero de motín, que habían cometido homicidio y en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿A quién pedimos que suelten hoy? ¿A Jesús o Barrabás? Martin Luther King dijo lo siguiente: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Quien acepta pasivamente la maldad está tan involucrado en ella como el que ayuda a perpetrarla. Quien acepta la maldad sin protestar contra ella está realmente cooperando con ella. Ahí teníamos la oportunidad perfecta para pedir la liberación de Jesús. Pues ¿dónde está la multitud que había dicho hosana en las alturas? ¿Dónde estaban los seguidores de Jesús? Era el escenario perfecto. Cada año, cada momento cuando se celebraba la Pascua, se soltaba un preso. Esa era la costumbre, alguien se soltaba. Era la oportunidad para los seguidores, para aquellos que se estaban identificados con Jesús, para aquellos que habían identificado, aquellos que Jesús había hecho una obra, para pedir su liberación, para pedir que dejaran libre a Jesús. Pero el texto no nos presenta eso. El texto nos presenta que los seguidores no están. Si los seguidores están ahí en medio de esa multitud, los seguidores que habían confesado a Jesús como alguien grande, como aquel que tiene autoridad más que los escribas, ahí están en silencio, ahí guardan silencio, ahí no hablan, ahí el temor los ha paralizado. Y muchas veces nos encontramos en escenarios así, en escenarios en el momento donde debemos levantar la bandera, donde debemos levantar y confesar que somos, identificarnos con Jesucristo. Guardamos silencio, tal vez por el qué dirán, tal vez por el temor, tal vez porque no encajaremos en el sistema que el mundo está presentando. Y nos identificamos con Jesús o nos identificamos con las costumbres del mundo, con las costumbres que el mundo quiere traer a nuestras vidas. Pero el texto también nos va a presentar que Barrabás es el prototipo de Mesías que el pueblo está esperando, que el pueblo quería en Jesús. Barrabás cumple ese lineamiento que el pueblo está buscando. El pueblo busca un libertador o un Mesías o alguien que venga y se levante en armas contra el imperio romano, contra el César. Y Barrabás está en preso es porque ha
levantado revueltas, es porque se ha levantado contra el régimen romano. Y ahí encontramos a ese Barrabás. Ahí encontramos ese hombre. Por lo tanto, si van a elegir entre un Mesías, entre ese Mesías que viene a entregar su vida, que viene a dar libertad, que viene a dar vida eterna, pero es a través de su muerte y resurrección, los hombres van a elegir a un hombre que les va a ayudar en sus problemas más inmediatos, en libertad, en revolución. Pero la ironía del texto es que Barrabás es la palabra aramea Barabar Yavá, que significa la palabra Bar, significa hijo, y Yavá significa padre. La ironía es que el hijo inocente del padre muere en lugar de un hombre culpable llamado hijo del padre, Barrabás. Esta es la ironía, está la escena de la expiación por el pecado, por la expiación el día de la Pascua. El cordero inocente, aquel cordero que no tiene nada que ver, es tomado en el lugar por aquel que está llevando la ofrenda por el pecado. Esta es la escena más grande y Jesús es ese cordero. Jesús es el Cordero y Juan lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El inocente Hijo de Dios está tomando lugar de un hombre que es culpable, de un hombre que es sanguinario, de un hombre que ha cometido juicio. Ahí en la segunda escena encontramos en el texto. Pero para aquellos que son sus seguidores, para aquellos que nos hemos identificado con Jesús, ¿en dónde levantamos nuestra voz de protesta? Cuando el nombre de Jesús es blasfemado, cuando el nombre de Jesús es pisoteado. Es triste que usted y yo, como hijos de Dios, como representantes y embajadores de Cristo aquí en la tierra, pisoteemos su sangre, nos burlemos como se burlaban aquellos hombres que estaban ahí, como aquellos romanos, como aquellos soldados que injuriaban a Jesús, que se burlaban del Mesías, que se burlaban porque era el rey, se burlaban de todo, cuando Jesús, para Marcos, Jesús es rey, para Marcos Jesús es Mesías, para Marcos Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es el rey. Por eso lo presenta esas dos características como rey de los judíos, rey de todo el universo. Nos burlamos de su mensaje, lo confesamos públicamente, nos avergonzamos de su evangelio, de su mensaje. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Pero aquel que se avergüence delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre aquel día. Si usted no se avergüenza de Jesús, si usted se avergüenza de decir públicamente que es hijo de Dios, Dios también hará lo mismo en aquel día. Por lo tanto, hoy a quien ha elegido, hoy a quien elige usted, a Barrabás, aquel que le ayude con esos problemas más inmediatos, o aquel que vino a salvarlo de la esclavitud del pecado. Deberíamos reflexionar a quién estamos eligiendo. El hombre se va tras las mentiras, tras las pasiones del mundo, tras el pecado, tras la prosperidad, tras el éxito, y a Jesús lo dejamos en el último lugar. Que Dios sea trayendo reflexión a nuestros corazones en esta mañana. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.